Hermanos, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, 19 de noviembre, estamos aquí todos reunidos con el fin de adorar a nuestro Señor. Les invito, por favor, a que me acompañen en la lectura del Salmo capítulo 105. Salmo 105, en el versículo del 23 al 45. Nos ubicamos en el capítulo 105 de los Salmos, en el versículo 23 al 45. Me acompañen en la lectura, lo leemos alternado. Amén. Dice la palabra del Señor. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. De la manera que lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Dio tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y turbón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Vivieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Pues se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores que los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, aquí en este pasaje que hemos visto, que hemos leído, básicamente el salmista nos está contando la historia de Israel, ¿no? Cuando entra a Egipto y bueno, cuando es liberada por Dios, ¿no? A través de todas las plagas. Allí podemos ver cómo el salmista pues comienza enfatizando que Dios es quien lidera los acontecimientos, ¿no? Es Dios allí quien está presente en medio de su pueblo, como nos muestra que fue Dios quien llevó a Israel inicialmente allí a la tierra de Cán, como se le conocía a Egipto también, ¿no? Para ser bendecido por pues, toda la hambruna que había en ese momento, ¿no? También nos enfatiza la justicia de Dios, ¿no? Como Dios es un Dios justo que castiga a los malvados, liberando a su pueblo, ¿no? Porque ya Egipto los tenía allí oprimidos, ¿no? A todo el pueblo. Vemos también la generosidad de Dios, como el Señor dice allí que los sacó con oro y plata, ¿no? Ellos no tenían nada. Allí Israel, esas cosas no eran de Israel, esas cosas eran de Egipto, le pertenecían a Egipto, pero el Señor fue tan bueno, tan benevolente con Israel que no solamente liberándolos de la esclavitud y llevándolos a la tierra que él había prometido a Abraham, permitió, ¿no?, que Egipto le diera estas cosas de valor a Israel, ¿no? También vemos a Dios allí como protector, como proveedor, ¿no? Dice que describe ahí cómo está la protección del Señor, que nada les pasó a los israelitas, ¿no? Nada de las plagas los afectó a ellos. Todo fue solamente contra Egipto.
Vemos también cómo el Señor les proveyó, ¿no? Luego vemos ahí cómo describe la provisión del Señor en medio del caminar de ellos, cómo les proveyó el maná, les proveyó el agua, les dio toda la provisión necesaria, ¿no? Hermanos, concluimos con este pasaje que pues el contar la historia de Israel tiene un propósito y es aprender de ella, ¿no? Es lo que el salmista deseaba al plasmar allí, porque pues ya sabemos que en el Éxodo está allí toda esta historia, pero el salmista la plasma allí porque ese era el propósito, ¿no? Aprender de ella, para obedecer a Dios, quien es misericordioso, justo y fiel, ¿no? Si aprendemos de todo lo que Israel padeció allí y cómo Dios viene allí, se acuerda de su pueblo, tiene presente sus promesas, la cual pues, le prometió a Abraham que Israel iba a ser un pueblo grande y que iba a ser una gran nación de él, pues allí vemos cómo el Señor se encarga de cumplir eso en su debido tiempo, pero el Señor lo hace bajo su perfecta providencia. Entonces, hermanos, les invito a que por favor oremos. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre bueno, Señor, le damos gracias. Oh maravilloso Señor, gracias por esta mañana, por permitirnos, oh Padre bueno, podernos levantar de nuestras camas, Señor. Eres tú quien nos ha dado la energía necesaria, Señor, la salud suficiente, Padre, para mantenernos de pie, para hoy venir a este lugar, Señor, a adorar tu nombre, a creer fielmente en cada una de tus promesas, en tus palabras, oh Padre bueno. Gracias, Señor, porque eres tú quien dispone en nuestros corazones la fe necesaria para seguir creyendo, oh Dios, para seguir, oh Dios, recibiendo tus misericordias, tu amor, tu benevolencia, Señor. Gracias, oh Padre bueno, porque eres tú, Señor, quien nos ha protegido en todo momento, aún sin darnos cuenta. Tú has estado allí en medio de nuestras vidas, Señor, nos has traído a este lugar, oh Dios, donde hemos conocido tu palabra, donde seguimos alimentándonos espiritualmente, oh Dios. Te damos gracias, Señor, oramos por los hermanos que están en la virtualidad, a través del Google Meet, por las personas que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Gracias, oh Padre bueno, porque tú has dispuesto en el corazón de mis hermanos el estar allí presentes, Señor, aún en medio de la virtualidad. Están allí presentes, atentos, con el deseo, Padre bueno, de recibir tu palabra, con el deseo de nutrir sus almas, oh Dios, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Padre bueno, cada día, Señor, a ser fuertes, a prevalecer siempre en tus caminos, Señor. Oramos por los hermanos que vienen en camino, te pedimos que los guardes, que los protejas, que les permitas llegar a este lugar, Señor, y los que hoy no pueden asistir, Señor, por alguna circunstancia que solo tú conoces, Padre, oramos para que tú los bendigas, oh Padre, para que tú los guardes, para que tu presencia, Señor, esté con ellos, Padre amado. Te damos gracias, oh soberano Señor, por la vida del pastor. Gracias por utilizarlo como un instrumento, Señor, de tu palabra. Que la palabra que hoy traigas, Señor, a través del pastor, pues sea una palabra de bendición para nuestras vidas, Padre bueno. Que alimente nuestro espíritu, Señor, que todos podamos estar concentrados, oh Dios, y atentos a cada uno de los detalles, oh Dios, de la predicación. Te damos gracias, oh soberano Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos. Hermanos, les pido por favor que me acompañen. Vamos al punto de la confesión de pecados. Ya hemos hablado varias veces que es necesario este espacio, este momento, por todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Recordando siempre que no solamente acá debemos confesar nuestros pecados, sino en nuestros hogares día a día, porque sabemos que fallamos al Señor en cualquier momento, pero el Señor es bueno y misericordioso, y está allí siempre dispuesto a perdonarnos si nos acercamos con un corazón humillado. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, del 1 al 17, son los 10 mandamientos. Ustedes me acompañan en la lectura. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio. no hurtarás, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Hermanos, les invito a que oremos. Vamos a orar al Señor y vamos a confesar nuestros pecados ante Él. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, Señor misericordioso, santo, eterno y glorioso, que estás en los cielos, oh Padre amado, que todo lo ves, todo lo conoces, Padre, que solo tú puedes escudriñar nuestros corazones, Señor. De ti no nos podemos esconder, Padre bueno. Solo tú estás allí presente día a día, cada segundo de nuestras vidas. Estás allí presente en aquellos lugares donde creemos que no hay absolutamente nadie. Allí estás tú, oh Dios, viendo lo que hacemos, Señor. Viendo lo que pensamos, viendo lo que sentimos, viendo lo que creemos, Señor. Solo tú puedes conocer realmente nuestros corazones. A ti no podemos engañarte, Señor. No podemos aparentar delante de tu presencia, oh Dios. Porque solo tú puedes ver la verdad que hay en nuestras vidas. Solo tú puedes conocer, Señor, lo que hay allí en medio de nosotros. Nuestras inclinaciones al mal, al pecado, a todas aquellas cosas que tú aborreces, Señor. Oh Padre bueno, ayúdanos, Señor, porque en algún momento de nuestras vidas nuestro camino se ha alejado de ti, nuestro camino se ha desviado, se ha dejado seducir por nuestras propias concupiscencias. Cada uno en su corazón, Señor, sabe a qué se inclina, que a ti no te agrada, Padre. En esta mañana reunidos, Señor, a una sola voz clamamos una vez más, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, para que nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti, a tu palabra, para que nos ayudes, oh Dios, a no aparentar, a no creer que estamos bien cuando hacemos las cosas en lo oculto, Señor. Ayúdanos a tener presente en medio del engaño de nuestro pecado, a tener presente, Señor, que tú estás allí viéndolo. Y solo a ti, oh Dios, vamos a responder en algún momento por todo esto, Señor. Perdónanos, oh Padre amado. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia nuestras almas, lávalas, purifícalas, Espíritu Santo, que tu presencia habite en nuestros corazones. Que tu amor inagotable esté allí presente, Señor. Somos débiles, pero con tu presencia, Señor, podemos ser fuertes. Solo tú puedes hablar a nuestras vidas, oh Dios, y hacer que nuestros caminos se enderezcan. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, oh Dios. Acabamos de leer que están plasmados allí en tu palabra, oh Dios.
Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, oh Padre bueno, Señor, a vivir con un corazón limpio, con un alma restaurada, a vivir de una manera justa, piadosa, oh Dios, delante de tus ojos, delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, Padre bueno, por todas aquellas cosas que hemos hecho y que si ahorita no las recordamos, Señor, que tú no las perdones, Padre bueno, porque tú la tienes presente, oh Dios. Ayúdanos, Padre amado. Muchas gracias te damos, oh soberano y eterno Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor con los himnos. El himno 311. Al Señor con el himno 273. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. En la lucha que buscando yo su luz, siempre sus promesas honraré. Grandes fieles, las promesas del Señor Jesús sagrado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas del Señor Jesús sagrado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán voz y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas del Señor Jesús sagrado. Grandes fieles, En ellas para siempre confiaré. Amén. Grandes son las promesas del Señor. Buenos días.
Hermano, me acompañan en la lectura de apoyo en el libro de Lucas, apóstol Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 40. Lo leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Hermanos, a continuación el pastor con el sermón infantil. La pregunta número 70. Gracias. Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hoy especialmente porque una vez más el Señor nos ha regalado la lluvia, un buen clima, una buena compañía y especialmente la presencia del Señor en medio nuestro que lo llena todo, absolutamente. Así es de que sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos que están allí en la virtualidad, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook, sean bienvenidos. Y hoy el Señor habla a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Bien, mis hermanos, hoy tenemos la pregunta número 70, esta cita así. Bueno, la 70, no sé por qué dice 69. La número 70. Preguntamos, ¿por qué necesitas a Cristo como sacerdote? A lo que respondemos, porque soy culpable. Recordemos que la semana anterior estábamos hablando acerca de la pregunta número 69, ¿por qué necesitábamos a Cristo como profeta? La respuesta era, porque somos ignorantes. En esta entonces viene la pregunta número 60 acerca de 70 de por qué necesitamos a Cristo como sacerdote. Bien, voy a ubicarme en el texto de Hebreos, voy a darle las citas a ustedes también, así es de que siendo ustedes también bienvenidos a este lugar, mis amados hermanos, vamos a reflexionar por un momento. Bien, voy a estar ubicado en Hebreos 2, leo para ustedes, pero por favor vamos a de una vez entregar citas bíblicas. ¿Alguien está ubicado en la carta de Santiago, en el capítulo 2? Por favor se ubica ahí porque tenemos la lectura en el capítulo 2 y en el capítulo 4. ¿Alguien más por favor va a estar ubicado en Levítico 26? Levítico 26, 1. ¿Alguien por favor va a estar ubicado en 1 Corintios capítulo 10? Verso 14, 1 Corintios 10, 14. Alguien va a estar ubicado en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 10. Alguien se ubica allí. Y culminamos con Juan 6, 29. Esa será nuestra última cita. La idea, obviamente, para tener una claridad de lo que dice la pregunta 70, es leer todos los pasajes bíblicos. Esa es la idea primordial, porque si la Biblia no nos enseña, pues nadie más puede enseñarnos. Por eso es que todos debemos relacionarlos con las Sagradas Escrituras. Voy a iniciar entonces en el capítulo 2, iniciando del verso 14 hasta el 18. Ustedes por favor me van a seguir escuchando la lectura. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Bien, allí tenemos un muy buen inicio del por qué necesitamos a Cristo como sacerdote. Dice que los hijos participaron de carne y sangre, pues también Cristo mismo participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir el imperio de la muerte. Esto quiere decir que el Señor como hombre venció la muerte con poder. Esto es lo que está diciendo allí. Y dice el 15, entonces, para librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y luego entonces cita algo que para nosotros debe ser importante. El Señor no vino a rescatar a los ángeles. Dice más bien allí en el verso 16 que vino a socorrer a la descendencia de Abraham, o sea, los que conforme a la fe de Abraham somos identificados con el pueblo. A estos fue que el Señor mismo vino a socorrer. ¿Por qué? Bueno, el 17 nos da una respuesta. Dice entonces que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ya lo habíamos dicho antes, el Señor como hombre vino a destruir el imperio de la muerte, vino a destruir el pecado. No lo hizo como Dios, aunque en sí estaba en él la divinidad, pero no lo hizo de esta manera. La redención no hubiese tenido sentido si Dios entonces viene y como Dios nos redime, no hubiera necesitado derramar su sangre, lo hubiera hecho de otra manera. Toma al enemigo, lo destruye y liberta a su pueblo, pero lo hizo como hombre, o sea, sobre él fue puesto el castigo de nuestra paz. En esto entonces entendemos por qué ya el Señor como Dios resucitó al tercer día, para darnos a nosotros esperanza, no solamente de perdón de pecados, sino de resurrección, para nosotros entonces estar con Él por toda la eternidad. Entonces termina diciendo el 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Él colocamos toda nuestra confianza y nuestra seguridad. Dicho esto, simplemente es para responder por qué necesitamos a Cristo como sumo sacerdote. Bien, la semana anterior entonces estudiamos acerca de la pregunta sobre la necesidad de Cristo como profeta. Llegamos a la conclusión precisamente que era por nuestra propia ignorancia. Hoy nos corresponde estudiar nuestra necesidad de este mediador, y esto debido a nuestra culpabilidad. Alguien entonces preguntará, ¿y de qué soy culpable? Bien, vamos a iniciar simplemente allí. ¿Cuál es la razón? En primer lugar, Dios dejó su palabra, o sea, su voluntad, de la cual todos nosotros somos transgresores. Lo leía nuestro hermano José Alain ahorita en la confesión de pecados. Dicho de otra forma, todos hemos violado su ley. De una u otra manera, su palabra ha sido violentada por nosotros. Eso entonces nos hace culpables. Pero si vamos a Santiago en el capítulo 2, alguien está por allí ubicado, lee a partir del verso 9 hasta el 11, todos escuchamos detenidamente por favor esta lectura, dice lo siguiente. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bien, y fíjense la segunda parte cómo termina, hablando acerca del adulterio y del asesinato. Cosas gravísimas, diríamos nosotros, pues obviamente el Señor tiene todas razones de decir lo que dijo. Pero la cuestión es que comienza el texto leído en el versículo 9 diciendo, si hacéis acepción de personas. O sea, por eso no más. Por supuesto que sí. Porque el Señor obviamente no nos llamó a nosotros a esto. Nos llamó a nosotros a predicar el Evangelio a toda criatura.
Así es de que en la predicación del Evangelio no se puede hacer acepción de personas. No somos nosotros los que distinguimos el bueno y el malo. El que hace eso es Dios. Pero el Evangelio lo que hace es ser extendido para todos aquellos que lo necesitan. De hecho termina, ya lo dije, hablando acerca del adulterio y del asesinato. Pero eso nos hace a nosotros culpables. ¿Quién está exento de esto? Ahora, para llevar esto un poco más arriba o elevar el estándar, el Señor dice solamente con decirle necio a su hermano ya se ha hecho culpable de juicio. O sea, es que la situación acá no es tanto literal, es espiritual. Santiago dice que a esto se llama concupiscencia. Es amasar el pecado y luego entonces ejecutarlo. Segundo, desobedecemos las cosas que Dios ordena. Todo lo mandado por Dios es bueno. Dios no manda al hombre a pecar o a desobedecer. Por eso nos dejó su palabra para que sepamos cómo nosotros debemos vivir. Bien, este segundo punto obviamente es la desobediencia nuestra. Y a veces nosotros, al igual que nos parecemos a los niños, estoy hablando de los niños de edad, a ellos se les puede ordenar cualquier cosa, se les puede mandar a que hagan cualquier cosa. Y tienen tendencia más a desobedecer que a obedecer. Obviamente eso los hace culpables. Pero nosotros los adultos conocemos la voluntad de Dios, pero tenemos la tendencia más a desobedecer que a obedecer. Eso nos hace culpables. Ahora vamos a mirar por un momento el texto para esta parte. Santiago 4:17. ¿Alguien está ahí mismo en Santiago? Y eso nos hace culpables. De hecho, ya conocemos la ley de Dios, ya conocemos su voluntad, conocemos su palabra. Ya no tenemos excusa. Ahora, lo único que falta es que nosotros coloquemos en ella una buena aplicación. Bien, tercero, no adoramos a Dios solamente. El ser humano en su afán por buscar soluciones a sus problemas, coloca su confianza o su seguridad en cualquier cosa. Dios aborrece que lo comparen o coloquen otro Dios delante de él. Ese tercer punto es interesante, obviamente, y voy a volver a citar los anteriores. Dios nos dejó su palabra, su voluntad, de la cual todos somos transgresores. El segundo punto es desobedecemos lo que Dios ordena. Tercero, no adoramos a Dios solamente. No hay muchos dioses, solamente hay uno que gobierna todo. Los demás simplemente son figuras inventadas por el razonamiento humano. Ahora, en este afán por buscar soluciones, ya sabemos nosotros que el enemigo llega a tentar precisamente cuando el hombre está más necesitado. Al mismo Señor Jesús, este atrevido se atrevió a decirle que si postrado lo adorara. Así se lo dijo. El Señor dijo, no, está escrito que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Listo, no hay más nada que decir. Pero este se atrevió a tentarlo de esta forma. Así es de que no podemos nosotros colocar o anteponer a alguien allí. Esto Dios lo aborrece. Dice en 1 Corintios 10:14, alguien está ahí y se prepara quien tiene Levítico. ¿Cómo dice 1 Corintios 10:14? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sencillo, ¿cierto? Ahora, recordemos algo. Cuando en el contexto cristiano común se habla acerca de idolatría, lo primero que viene a la mente del ser humano es una imagen de talla. Pero el Señor no solamente está hablando de esa clase de idolatría, está hablando también de la idolatría que hay en nuestro corazón. Todas las cosas que nosotros colocamos en nuestro corazón y se gana nuestro amor, eso ya es idolatría. O sea, amar algo más que no sea Dios es idolatría. Por eso el mandamiento dice, dicho de esta manera, amar al Señor por sobre todas las cosas. Es precisamente este punto interesante que encontramos aquí. Así es de que el llamado de Pablo es, por eso, amados hermanos, huir de la idolatría. O sea, tengan cuidado que en el corazón no se anide otra cosa. O no lleguemos nosotros a amar otra cosa. Bueno, una de las cosas que Pablo cita a Timoteo es, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí ya hay un problema. Allá hay un problema de idolatría. Bien. Pero luego entonces Levítico 26:1 nos recalca una vez más esta verdad.
Levítico 26.1. Se prepara quien tiene Juan 6.29. ¿Cómo dice? 26.1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra picada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, una de las cosas que comienza diciendo el texto es: no hagáis para vosotros ídolos, los ídolos del corazón. Y luego entonces va a las estatuas, o sea, ya las que nosotros vemos, ¿cierto? Que separa las dos cosas. Por eso es tan peligroso nosotros mismos alimentar en nuestros hijos idolatría a jugadores de fútbol. No, señor. Cuidado con eso, mis hermanos. Idolatría a los actores de Hollywood. Hay que tener cuidado con eso. Idolatría a cualquier ser que no sea Dios ya es pecado. Hay muchas personas que dicen: Messi es mi ídolo. Si ese es su ídolo, obviamente está dejando a Dios de un lado. No es correcto, mi hermano. Decirle ídolo a alguien es pecado. No es correcto. Y más si está haciendo referencia a nosotros mismos. Una de las cosas que debemos cuidar precisamente en nuestros hijos, porque hoy en día nos damos cuenta cómo figuras como la Barbie y figuras que han salido en la televisión se han convertido en ídolos. Nuestros hijos quieren imitarlos. Ahora, Pablo dice, colocándose como ejemplo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, está colocando el ejemplo, está colocando el estándar muy alto. Pero precisamente es lo que debemos cuidar en el corazón de nuestros hijos. A quien debemos imitar realmente es a nuestro Señor y todo lo que Él dijo. Esto entonces nos hace culpables. Ahora nos preguntamos: ¿y qué podemos hacer al respecto? Bueno, todavía tenemos una solución por gracia. Juan 6.29 nos enseña cuál es esa solución. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra? Que creáis en el que Él No, que Él ha enviado. ¿Y quién fue ese? Cristo mismo. Y hay aquí una respuesta para esos problemas. Ya dijimos, el hecho de que nosotros hayamos sido transgresores, el hecho de que desobedezcamos y el hecho de que coloquemos un ídolo anteponiéndolo a Dios, hay una solución. ¿Cuál es la respuesta? Que creamos en aquel a quien el Padre ha enviado. Esa es la respuesta que debemos transmitir a nuestros hijos. Ellos lo necesitan saberlo. Quizás nosotros los adultos ya lo entendemos, pero entendemos también cómo nuestra juventud está siendo bombardeada día tras día por las redes sociales, por la televisión, de todas las maneras posibles. Si nosotros no hacemos algo al respecto, nos damos cuenta cómo ellos empiezan a tomar otro camino. No podemos esperarnos a eso. Obviamente el llamado es a confiar en el perfecto sacrificio hecho por Cristo, eficaz y perfecto. Allí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, si alguien lo tiene, por favor lo lee, si no entonces yo lo leo. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que vosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo muestra Dios su amor? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, siendo propicio a nosotros en nuestra condición pecaminosa. Es ahí por qué es tan importante Cristo como sacerdote. Si no fuéramos culpables, si sobre nosotros no pesara una culpabilidad, nos desharíamos de Cristo muy rápidamente, porque no lo necesitaríamos. Pero como la necesidad nuestra es apremiante, no podemos hacer otra cosa más que buscar de aquel quien tiene para nosotros toda respuesta. Allí es precisamente en Cristo donde toda la redención toma relevancia y nosotros somos santificados y somos justificados solamente por su gracia. Es lo que está diciendo 1 de Juan capítulo 4 verso 10. Culminemos entonces con el capítulo 9 verso 11 al 12 de Hebreos. Este lo leo para todos ustedes, cita lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para todos nosotros. Ya estando Cristo, ya estando presente, Él es el dador de todos los bienes venideros. No necesitamos de más nadie, sino del Señor. Si queremos hablar de salvación, no podemos nosotros voltear nuestra mirada a alguien más que no sea Cristo. Si hablamos de perdón de pecados, de redención y de vida eterna, no podemos colocar nuestra confianza y nuestra seguridad en nadie más que no sea Cristo. He ahí entonces por qué lo necesitamos como sacerdote para todos nosotros. Amados niños y jóvenes, sin Cristo solo podemos escuchar una sentencia: culpables, no hay otra. Es la necesidad que ustedes, estimados jóvenes, tienen de un mediador. La vida es difícil, sí. ¿Que hay tentaciones? Por supuesto. ¿Que hay problemas en este mundo? También. Pero nunca permitamos que esa propensión al pecado reine sobre nuestros corazones. Pero en el Señor encontramos un verdadero mediador. Acércate, querido joven, querido niño. Este mediador está dispuesto a ayudarte. Si estás cerca, por favor, no te alejes de Él. Pide su ayuda, confía en Él, Él estará dispuesto para ayudarte. Queridos padres, la salvación no se transmite por descendencia. Esto no viene por el ADN. Tampoco se transmite por apellido o por raza. Esta situación simplemente la podemos nosotros encontrar en la manera en como Cristo mismo vino a mediar por nuestros pecados, personal e individualmente. Tenemos que mostrar a nuestros hijos que nosotros también dependemos de Dios. Démosle a ellos ejemplo, debemos modelarlos. La vida de quienes vienen después de nosotros también deben aprender a descansar en las promesas del Señor. No hay otra respuesta, no hay otra solución. Somos culpables, eso lo entendemos por las Escrituras. Que tenemos un mediador que perdonó nuestros pecados, eso lo entendemos por las Escrituras. Que tenemos esperanza en este eficaz sacrificio, lo aprendemos por las Escrituras. Busquemos, avanzando y no retrocediendo. Las promesas del Señor están todas escritas en su bendita palabra. Dios Todopoderoso, bendiga a nuestros niños, también bendiga a nuestros jóvenes. Que nos dé a nosotros como padres sabiduría para saber cómo transmitir el Evangelio a ellos. Y que en todo busquemos siempre entregar en el corazón de ellos un mensaje no contrario a las Escrituras, sino acorde a las Escrituras. Para que en todo el nombre del Señor se glorifique de manera especial en sus corazones. Amén. Quien desea orar por nuestros jóvenes y niños se puede colocar sobre sus pies y todos le apoyaremos en esta su oración. Mi maravilloso Creador, mi Dios, Padre, gracias. Padre Celestial, te damos gracias primeramente, Señor, por habernos permitido levantarnos a un día más, por habernos permitido, Señor, tener vida y salud, por haber colocado tú, Señor, en el corazón nuestro el deseo de asistir, Señor, a alimentarnos de tu palabra, de poder congregarnos, Señor, como tú, Señor, nos has traído a este lugar, Señor. Gracias por ello. Sea tu exaltado, sea tu alabado, sea tu glorificado hoy y siempre y para siempre, Señor. De la misma manera, aquí reunidos como hermanos en la fe, Señor, los nuestros sagrados de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te queremos pedir, Señor, muy especialmente por nuestros niños, por nuestros jóvenes que se congregan, por aquellos niños que asisten, Señor, al templo, para que tú, mi maravilloso Dios, les fortalezca, les dé discernimiento, Señor, para su palabra, y permita que también, Señor, sus tutores, sus padres o sus personas responsables, cada día, Señor, los guíen, los encaminen hacia tu palabra.
Queremos pedir también muy especialmente por aquellas personitas que están a nuestro alrededor, por aquellas personitas con las cuales podemos conversar o tener contacto, Señor, para Así que es, mi Dios. nos utilices como fuente de vida, Señor, como canal para llevar tu enseñanza, tu palabra, Señor, y que podamos también ser ejemplo para cada uno de ellos, Padre Celestial. Danos sabiduría cuando podamos hablar de ti, Señor, y especialmente, Señor, guárdale sus corazones y sus pensamientos a cada uno de la niñez, a cada uno de los jóvenes que están en nuestros territorios, en nuestro país, hermano. Muchas gracias, hermano, por Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, Señor, te damos las gracias una vez más por este tiempo, por esta reflexión, Señor. Cristo Jesús como sumo sacerdote es la necesidad que todo ser humano tiene. Ayúdanos a entenderlo. Ayuda, Señor, a esta humanidad que pueda comprenderlo, Señor. No hay alguien más que pueda expiar nuestros pecados y no hay manera, Señor, que podamos encontrar, humanamente hablando, la forma de pagar por nuestros pecados. Señor, por eso encomendamos nuestras vidas en tus manos. Ayuda a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ayúdanos a nosotros como padres de familia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que podamos verdaderamente colocarte a ti, Señor, como el ejemplo de pureza y de santidad, como el ejemplo a seguir, Señor. No permitas que nuestros niños se extravíen buscando ídolos con los cuales llenar su necesidad, Señor. Mas ayúdanos, Padre bendito, y ayúdalos a ellos a poder encontrar en tu palabra qué es lo que nos hace a nosotros en medio de nuestra necesidad espiritual, Señor. Glorifícate en todo esto y pedimos, Señor, asimismo, que tú sigas añadiendo para todos nosotros sabiduría y entendimiento en todas estas cosas, Señor. Y que tu nombre en medio nuestro siga siendo glorificado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a trastornar a nuestras futuras generaciones. Y que esto lleve, Señor, a un cambio verdaderamente de pensamiento, Señor, en nosotros primeramente y también en nuestros niños y jóvenes, Señor. Que podamos sentir verdaderamente cómo el mundo que nosotros imaginariamente nos hemos inventado se mueve para ver la realidad de lo que tú nos ofreces, Señor. Por eso, Padre, transforma nuestra mente y nuestro corazón, Dios mío. Ayúdanos también, Señor, a colocar nuestros pies sobre la tierra. No permita, Señor, que vivamos de ilusiones. Dios mío, ayúdanos a entender que este mundo es difícil y que nuestros niños están expuestos, Señor, a este mundo que está dispuesto a destruirlo, Señor. Pero que nosotros en nuestro afán y necesidad, por ello, Señor, busquemos ayuda en ti, Señor, para poder transmitir a ellos un mensaje, Señor, que los equipe para el día de mañana, Señor. Necesitamos transformar la política, los deportes, la educación, nuestra nación en todos los sentidos, Padre bendito, pero para ello se necesita una generación verdaderamente transformada por tu palabra, Señor, y con la sabiduría que proviene de lo alto. Ayúdanos, Padre bendito, a orar en todo tiempo, Señor, pero ayúdanos también a enseñar en toda vez que haya, Señor, la posibilidad de hacerlo. Encomendamos este tiempo en tus manos y la vida, Señor, de nuestros niños. Muchas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Todo esto simplemente porque hay una razón. La Escritura nos dice en Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud. También dice que debemos nosotros tener placer y disfrutar de la vida, por supuesto, de una manera coherente y sabia. Porque después, obviamente, también nos dice allí que vienen los días malos en los cuales ya nuestro corazón no tiene contentamiento. Si nosotros hoy sembramos de una manera correcta, para el futuro vamos a cosechar cosas que nos van a llenar de satisfacción. Si sembramos maleza, lo que vamos a recoger es, ¿qué es? Maleza. No vamos a recoger otra cosa, la maleza no tiene fruto. Pero si nosotros sabemos hoy sembrar, vamos a recoger frutos el día de mañana. Es lo que debemos nosotros como padres preocuparnos. Desde todos los lugares donde se enseña la palabra, deberíamos de estar pensando en eso, no solamente en que seamos prósperos, que tengamos mucho dinero y seamos poderosos,
sino en verdaderamente dejar generaciones que se encarguen de llevar el estandarte del Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso nos asegurará a nosotros nuestra permanencia allí en la eternidad. Y esto simplemente lo digo como ilustración precisamente de la reflexión que viene ahorita en Mateo capítulo 25. Les invito a que nos ubiquemos allí y luego vamos a contrastar lo que estamos diciendo con lo que enseña el Evangelio. Mateo capítulo 25, por favor se ubican allí, y nuestra oración es para que este trabajo se haga desde el mismo seno de nuestros hogares. La iglesia es una ayuda. La iglesia es una ayuda para la educación de nuestros hijos, pero no es toda la ayuda. La ayuda comienza y la formación comienza en los hogares. El fortalecimiento de nuestros hijos comienza en los hogares. En la iglesia se ayuda con ese fundamento, pero vuelvo y repito, la responsabilidad primaria comienza en nuestros hogares. Así es de que Mateo 25 nos va a llevar precisamente a esto. Por favor me siguen en la lectura, versículos del 1 al 13, dice así, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Oremos por un momento, por favor. Bendito Señor y Padre que habitas en gloria. Te doy las gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por escucharnos, por atender a nuestras súplicas, por enviar hoy tu palabra, que como una fuente riega nuestros corazones en nuestra necesidad espiritual, Señor. Cuida de nosotros, ayúdanos, bendícenos, Señor, socórrenos en medio de nuestras necesidades, porque al igual como en la intelectualidad necesitamos de ti para que espiritualmente nos enseñes tu palabra, asimismo también, Señor, necesitamos, en cuanto a una expiación de pecados, al sumo sacerdote perfecto. Ahora pedimos, Señor, que nos ayudes y te glorifiques, Señor, especialmente ahora, cuando pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, a nosotros, y nosotros podamos ser expuestos ante tu palabra, Señor. Que podamos ser enseñados, alimentados, corregidos, Señor, conforme a tu santa y soberana voluntad. Sea tu nombre glorificado, engrandecido y exaltado, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a estar reflexionando con el título La prudencia y la provisión. Repito una vez más, nuestro título es La prudencia y la provisión. Vemos que nuestro Señor ocupó en el capítulo 24 todo el tiempo para guiarnos, para enseñarnos, para llamar también nuestra atención con unas advertencias. Lo hizo para con sus discípulos, lo hizo para con nosotros. Sobre cuáles serían las señales que marcarían su regreso.
A partir del verso 29 hace referencia a la manera en que regresaría con gran poder y gloria. Luego les enseña una serie de parábolas las cuales llevan consigo una aplicación directa al mensaje que nuestro Señor quería transmitir. Ahora miren esto. Solamente miren sus Biblias allí o sus teléfonos. Del 37 al 39, estoy hablando del capítulo 24, del 37 al 39, el Señor está hablando del diluvio. Mientras unos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, o sea, estaban total e imprudentemente desapercibidos, mientras tanto Noé y su familia estaban abordando el arca. Bueno, eso tengámoslo ahí como paralelo. Del 40 al 42 hace referencia a que ninguno conoce el día ni la hora, simplemente estarán haciendo sus labores comunes. Pero en esta aplicación el Señor les recomienda, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto lo dice el verso 42. Del 43 al 44 vuelve y recomienda que así como el ladrón no avisa cuándo vendrá a robar, el Señor no dio aviso cuándo volvería. Simplemente dio señales de que volvería. En esta aplicación dice, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto lo cita el versículo 45. Ahora, del 45 al 51, ya finalizando este capítulo, culmina con una ilustración en parábola acerca de los mayordomos, uno fiel y el otro infiel. En esta aplicación, el fiel fue hallado haciendo la voluntad de su Señor, mientras que el infiel fue encontrado haciendo su propia voluntad. Obviamente, tal y como ya lo había dicho, el llamado que se da en esta ilustración es a velar constantemente en la aplicación de la voluntad de Dios. Algo más. Allí está explícito el llamado a estar preparados para su inminente regreso. Esto entonces nos lleva a todos a formularnos la siguiente pregunta. ¿Acaso todo lo dicho por el Señor no está en un perfecto paralelismo? O sea, en todo lo que hemos mirado, el capítulo 24 y como inicia el 25, el Señor está hablando a estar alerta, a estar preparados, a no ignorar que el Señor va a volver, va a regresar. Pero también muestra algunos aspectos en aquellos a quienes Él cita. Algunos van a estar apercibidos, algunos van a estar desapercibidos. Otra pregunta más. No es el mismo llamado de atención con diferentes ejemplos. O sea, todos los ejemplos llevan a la misma conclusión. Todos llevan a la misma conclusión. Ya iniciando el capítulo 25, continúa el Señor con una parábola refiriendo al tema antecitado, a saber, la necesidad de estar preparados para su segunda venida. Esta parábola tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por cierto tiempo antes de contraer nupcias. Y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos de matrimonio. En el día de las bodas, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba varios días. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras que iban a buscarlo, se les hizo tarde, no pudieron entrar a la boda. Esto, conforme cita allí el versículo número 3 de nuestra lectura, dice, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, no llevaron una reserva, se fueron así nomás. A veces nos damos cuenta que puede más la emoción que la razón. Se día de una fiesta. Quizás a algunos de nosotros nos ha sucedido cuando nos han invitado a algún lugar, tenemos que madrugar al otro día. Normalmente a los niños y a algunos jóvenes les sucede esto. Se pasan toda la noche en vela esperando que llegue el otro día para ir al lugar donde fueron invitados. Por el afán de estar empacando todo lo que tienen que llevar, resulta que se les queda la mitad de lo que tienen que llevar.
Esto sucede precisamente por el apremio, por el afán, por la ansiedad, por la emoción. Estas mujeres obviamente estaban siendo invitadas a una boda, tenían que ir a hacer un acompañamiento. Se fueron con el poquito aceite que tenían en las lámparas y no llevaron una reserva. Allí vemos entonces una realidad. El verso 1 y 2 cita lo siguiente. Vamos a volver a leerlo, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Comienza entonces relacionando esto con el reino de los cielos. El evangelio extendido, el evangelio predicado, el evangelio enseñado. Allí entonces nos damos cuenta que el Señor hace este cuadro comparativo. Está hablando acerca de la extensión del evangelio y lo compara con 10 vírgenes. Algunas obviamente tenían que ir preparadas, algunas simplemente dejaron esta preparación. Aquí entonces encontramos precisamente que esta es la llave de la parábola y su objeto en general es la de ilustrar la actitud expectante y vigilante de la fe. En la parábola anterior se ilustró a unos siervos esperando a su señor. En esta se ilustra a unas doncellas esperando al novio para acompañarlo a su fiesta de bodas. Los anteriores estaban esperando y estas también. El ejemplo es el mismo. Ahora, ¿la iglesia qué está haciendo? Esperando la venida del Señor. Esa es la aplicación para todos nosotros. Verso 3 y 4, una vez más. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Unas se prepararon, las otras no lo hicieron. Vemos que en la ilustración todas son semejantes. No hay aquí ninguna comparación. No, que es que algunas fueron a la universidad, las otras no. Algunas fueron al instituto teológico y las otras no. Eso no aparece ahí. Lo que está diciendo es que todas estaban en igualdad de condiciones. Dice, todas tienen lámparas. Todas habían sido invitadas a hacer acompañamiento. Todas están en el mismo lugar de espera. Todas eran conocidas por los que estarían de nupcias. La diferencia la encontramos en que unas se apercibieron de aceite y las otras no. Esto es todo lo que nos da a nosotros como núcleo la enseñanza en el día de hoy. Esto en gran medida ha dado para una infinidad de posturas en cuanto al tema se refiere. Muchas personas toman este texto y dicen que las prudentes fueron llenas o se llenaron del Espíritu Santo y las otras no. Pues el pasaje no está hablando de eso. Lo que está simplemente haciendo una referencia, dice, porque el Evangelio o el reino de los cielos es similar a esto, está haciendo una comparación. Pero no es un asunto que las prudentes entonces agarraron al Espíritu Santo y metieron un pedacito de él en una botellita. No está hablando de eso. No está hablando de una unción espiritual. Está hablando de la prudencia. Y eran muchas de las cosas que éstas tenían que tener en cuenta. No podían irse simplemente pensando, el novio llega temprano, por lo tanto, vámonos rápido con lo poco que tenemos. No podían pensar en eso porque eso era una imprudencia. En primer lugar, nosotros tenemos que analizar muy bien los pros y los contra. En este caso pensamos, ¿y qué si el novio se tarda un poquito más? ¿No será mejor llevar en una botellita un poquito de aceite? Bueno, algunos simplemente pensarán, pues ¿para qué nos vamos a poner a llevar maletas si vamos a estar en una fiesta y para estar llevando cosas en la mano es incómodo? A lo que llama aquí el Señor es a la prudencia. Tened cuidado con eso. Así es de que esta infinidad de posturas y bueno, muchas más que encontramos en torno a este pasaje, lo más probable es que algunas de ellas no veían una posible eventualidad en cuanto a la llegada del novio. Por lo tanto, no estuvieron prevenidas, o por lo menos no se preocuparon por eso. Esto debería significar aquella profesión cristiana que es común a todos los que llevan el nombre del Señor. Mientras que la insuficiencia de esto y la falta de algo más que éstas nunca poseyeron, pues demuestra entonces que las imprudentes representan a aquellas personas
con todo lo que existe en común entre los cristianos verdaderos y los que no lo son, carecen de una preparación esencial para encontrarse con Cristo. Esta preparación esencial no es algo que nosotros encontramos de la noche a la mañana. Es una vida de fundamento en el Señor. Desde el mismo momento en que le conocemos hasta el momento en que partimos a su presencia. Nosotros nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de necesitar de Dios. Por eso es que todos los días de nuestra vida es una plena comunión con Dios. En esto entonces nosotros identificamos realmente qué fue lo que pasó allí. Algo interesante y algo que les he contado desde hace algún tiempo fue la experiencia de alguien que distinguí hace unos años atrás. Se dio a la tarea de comprar un comentario bíblico, se dio a la tarea de comprar una concordancia Strong, se dio a la tarea de conseguir algunas otras herramientas. Muy bueno por ello. Llegó el momento en que él empezó a vender eso a bajos precios. Cuando le preguntaron, ¿pero usted por qué está vendiendo eso? Dijo, no, ya lo sé todo. Ya no necesito de eso. O sea, eventualmente leyó toda la concordancia Strong y aprendió a interpretar del hebreo al griego y del griego al español. O sea, sí. Mis queridos hermanos, todos los días necesitamos del Señor para ser instruidos. Y las herramientas que dejó el Señor sería lo mismo que decir, algún día como ya leí la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, pues la voy a guardar, la voy a archivar porque ya me la sé de memoria. Jamás puede pasar eso. Jamás puede pasar eso. Es algo que el Señor dejó para nuestro alimento constante. Usted y yo por naturaleza sabemos que el ser humano nunca va a poder decir mañana no comeré porque ya hoy comí. No necesito del agua porque ya tomé bastante. Jamás pasa eso. Y como no puede ser posible en la naturaleza humana, no puede ser posible espiritualmente que nosotros dejemos de depender de Dios. Eso no puede ser posible. Aquí vemos entonces eventualmente qué fue lo que pasó con esta falta de preparación. No podemos llevar esto a nivel de un instituto teológico o de un instituto bíblico, llámese como se llame. No podemos llevar este texto allá, no dice eso. La preparación está hablando de una comunión íntima con Dios. No está hablando de una preparación intelectual. Ya estoy diciendo que esto es un nivel espiritual, esto no es un nivel común o simplemente de razonamiento humano. Ahora, tampoco estoy diciendo que no vamos a ir a estudiar, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el texto no dice eso. O sea, tenemos que hablar las cosas como son. Entonces, como la sabiduría de las prudentes consistía en llevar junto con sus lámparas una provisión de aceite en vasos para tener suficiente hasta que llegara el novio y así estar listas para entrar con él a las fiestas nupciales, esta provisión de aceite, pues que representa aquella gracia interior que se distingue en estas que fueron prudentes, tiene entonces que significar más particularmente el secreto de su carácter permanente en la forma como éstas vieron la invitación. O sea, la invitación a ir al reino de los cielos no es simplemente el hecho de que nosotros digamos, oh, nos sentimos llenos de emoción, oh, qué alegría, lluvia del cielo, que llueva fuego. No es esa clase de emociones. Es una emoción más razonable decir, caramba, el camino es difícil, por lo tanto tengo que aprovisionarme muy bien. Si alguna vez, hermanos, alguno de ustedes los invitan a algún lugar lejano, donde tengan que ir por un camino, que no haya vehículo ni haya otra manera, sino caminando y la caminata se alarga, aprovisionese muy bien, porque el camino va a ser difícil. Asimismo es este trasegar en este mundo hasta llegar a la presencia de Dios. El camino es duro, es difícil, pero tenemos que aprovisionarnos del Señor todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo entonces al respecto dice en 2 Timoteo 1:12 lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
si estamos hablando verdaderamente de una capacidad espiritual, tenemos que entender, al igual que el apóstol Pablo, es que el Señor mismo va a guardar ese depósito para nosotros. Si estamos hablando desde el punto de vista espiritual, hablando del Espíritu Santo y de la realidad de que lleguemos a la perseverancia de los santos hasta el reino de los cielos. Pero si estamos hablando de una preparación ante el conocimiento de Dios y las demás cosas, nos toca alimentarnos todos los días del Señor. Esas son las dos vertientes que encontramos nosotros precisamente allí con lo que dice Pablo. Todo menos esta provisión permanente podía ser poseído por las imprudentes, mientras que la posesión de esto es lo que hace que las prudentes estén listas para cuando aparece el novio y aptas para entrar con él a las bodas. ¿No se imaginan ustedes lo triste que debe ser? Estas hayan estado ahí en la puerta esperando. Y a lo último entonces simplemente tuvieron que ir a buscar. En esta realidad encontramos otra situación importante. Algo que muchos han tomado de una manera errónea. Es que simplemente estas llegaron allí. El Señor entonces simplemente decidió no dejarlas entrar. Como si el Señor hubiese tenido poca misericordia. Entonces resulta que el otro punto es, el Señor simplemente determinó que éstas no tenían que entrar. Y se van a una serie de razonamientos que a lo último terminan confundiéndolo todo. Miren este punto importante. La situación es que la invitación para usted y para mí ya ha sido dada, como lo fue la invitación para estas mujeres. El Señor en su propósito inicial está en que nosotros conozcamos qué es lo que necesitamos. Si nosotros verdaderamente podemos reconocer eso, vamos todos los días a intentar crecer mucho más, tanto en el conocimiento como también en la piedad. Eso es una responsabilidad suya y mía. Es una responsabilidad suya y mía de estar preparándonos, como era la responsabilidad para estas mujeres el prepararse y aprovisionarse con aceite. Todos nosotros nos vemos enfrentados a esa clase de situaciones. Ahora, cuando esas llegan allí, simplemente el Señor ya les había dicho qué tenían que hacer. No lo hicieron, pero ya todas estaban simplemente preparadas para entrar a las bodas. Y vemos entonces por qué no es que el Señor les haya dicho, fuera de aquí. No les dijo así. Simplemente hablaron entre ellas y unas les dijeron a las otras, vaya busquen aceite. Mientras tanto se abrió la puerta y estas mientras venían ya no estaban ahí para entrar. Mis queridos hermanos, el ser humano está en esa búsqueda. El ser humano está tratando de buscar por sus propios medios la puerta. La puerta ya se nos ha sido presentada a todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo leíamos hace un momentico en la pregunta 70. Creer en aquel quien el Padre ha enviado. Ya se nos ha presentado la respuesta y la solución. Vuelvo y repito, para usted y para mí es seguir avanzando hacia las promesas que el Señor tiene dispuestas. Esto no se trata de culpar al Señor por qué no se salvaron algunos. Tampoco se trata de preguntarle al Señor por qué sí se salvaron algunos. Esto se trata de que usted y yo crezcamos en el Señor. Porque ya no tenemos excusa ni tampoco podemos ponernos a buscar una diversidad de respuestas. Lo que el Señor ya ha prometido, lo tiene prometido para nosotros. Avancemos y busquemos. ¿Qué sucedió entonces al respecto? Miren el verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí es donde quiero clarificar esto que estaba diciendo anteriormente. La eventualidad es, muchos lo han dicho, todos desde el principio están diciendo que viene y nunca viene. ¿Qué terminan pensando? Eso es mentira. No viene.
Están dejando de aprovisionarse. Muchos simplemente están diciendo, bueno, se tarda. ¿Recuerdan los siervos anteriores? Como se tarda en venir, hagamos nosotros la fiesta. No es así. De hecho, como ya hemos hecho una comparación de todo lo que el Señor ha dicho allí, simplemente llegamos a una conclusión. El Señor está enseñando a todos que debemos estar preparados. El Señor no dijo cuándo venía, lo que sí dijo es que sí venía. Para eso nosotros debemos estar preparados. Estas entonces simplemente dice, tardó el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Al igual que el Señor de la parábola anterior, tomó su tiempo en regresar, estas por el cansancio y la larga espera cabecearon y cayeron dormidas. ¿Cuántas se durmieron? Pues las 5 imprudentes. ¿Sí fue así? No. ¿Quiénes se durmieron? Todas se durmieron. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces empezamos a relacionar la gracia del Señor. Todas se durmieron. Si esto fuera por dormir en las promesas del Señor, pues entonces todas deberían de haberse quedado por fuera. El asunto no es eso. Al igual que el Señor de la parábola anterior tomó su tiempo en regresar, estas por el cansancio y la larga espera cabecearon y cayeron dormidas. Esto nos deja una advertencia a todos, y es a no juzgar a otro por aparentemente estar dormido espiritualmente, a no creerse el más espiritual porque busca de Dios o porque ora hasta 3 veces al día y es muy generoso con el dinero que gana, a no creerse más importante y merecedor de las riquezas del reino ante los que no hacen aparentemente nada. Lo que dice la parábola es que todas cabecearon por el cansancio físico, por la ansiedad de la espera o por las diferentes situaciones que pudieron presentarse en la espera. Todas terminaron dormidas. Todas. Aquí no está haciendo una distinción. Y como empezó el versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos es semejante. Está hablando el Señor del reino de los cielos, donde usted y yo, mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook, donde todos nosotros por alguna situación podemos dormirnos en algún momento de nuestra vida. No somos super espirituales, no somos mejores que otros creyentes, no somos mejores que otras personas, no somos más espirituales. Somos simplemente personas dependientes de Dios. Lo que encontramos en el pasaje es que todas se durmieron. No hay distinción aquí. Hasta que entonces hubo un clamor a la medianoche y todas se levantaron. Dice el verso 6. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces tomaron el instrumento que usarían para la recepción del novio, dice el verso 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se escuchó un clamor. Viene el novio, salgan a recibirle. Todas se despertaron y todas comenzaron a arreglar sus lamparitas. Coloque un momentico la diapositiva del catecismo, por favor. Vamos a mirar un momentico allí, simplemente un pequeño ejemplo. Catecismo. Ahí, catecismo. Es la segunda diapositiva. Catecismo. Vamos a mirar la segunda diapositiva del catecismo. ¿Qué es eso? Una lámpara. Una lámpara. Hoy en día nosotros conocemos lámparas de cristal, conocemos lámparas de metal, conocemos lámparas de todas las índoles. Estas son las lámparas de aquellos tiempos, por lo menos es un ejemplo. El aceite se colocaba adentro y la mechita era la que alumbraba el camino. ¿Por qué se necesitaban esta clase de lámparas? Estas alumbraban con aceite, obviamente. No era con gasolina, ni con ACPM, ni con ningún otro utensilio. Alumbraba con aceite. ¿Por qué eran necesarias estas lámparas?
Estas lámparas eran necesarias porque obviamente no había otra manera de iluminar el camino por donde se iba a caminar a oscuras. Algunos simplemente también han llegado a la conclusión de que no eran formas así, sino eran antorchas que se humedecían con aceite. Como quiera que haya sido, lo que sí sabemos es que ellos necesitaban tener la forma de iluminar el camino por donde se iban a dirigir, hacia el lugar donde se celebraría la boda. Entonces, allí se levantaron, comenzaron a arreglar su mechita, prendieron y entonces estaban a la expectativa de la llegada del novio. Hasta ahí encontramos nosotros toda esta relación. La escena que vemos luego es la de 5 de ellas pidiéndose les compartiera el aceite. Esto aparece en el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, como ya les había dicho al principio, aquí es donde encontramos la relación o el núcleo de todo el texto. Es precisamente porque unas tenían suficiencia de aceite, las otras no lo tenían. Pero no está hablando de otra cosa más, sino de la prudencia, de la preparación anticipada a lo que sería. Aquí entonces vemos precisamente que cuando se levantaron luego del clamor, se dieron cuenta que empezó a chisporrotear la llama, no tenían aceite para la llegada del novio. Las otras entonces se prepararon, llenaron de nuevo la vasijita y comenzó a iluminar. ¿Qué pasó entonces allí? Obviamente sin estas lámparas no se podría acompañar al esposo en la procesión alumbrando el camino hasta la casa donde la esperaba la novia. Así como el aceite, la salvación es una experiencia que es personal y también es intransferible. Es personal, también es intransferible. Esto quiere decir que como yo soy salvo, esto lo creo por gracia y por convencimiento del Señor, pero yo no puedo asegurar que mi hijo sea salvo porque yo soy salvo. Eso es personal. Esto quiere decir que mi hijo tiene que tener una relación personal con Dios. No es porque yo soy cristiano que mi hijo es cristiano. No es porque yo soy salvo que mi hijo vaya a ser salvo. Esto no se transmite por sangre ni por ADN. Esto no es el asunto aquí. Entonces el aceite no se podía compartir. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo el reino de los cielos es semejante a. Así es como está diciéndolo allí el Señor. Entonces, como no se puede transferir, es una experiencia solamente personal. No se debe entonces culpar a las prudentes por no estar dispuestas a compartir su aceite con las insensatas. El aceite significa solo un estado de preparación o una experiencia genuina de salvación. Recordemos los medios de gracia, a saber, la oración, la lectura de la palabra, la predicación de la misma y la disciplina eclesiástica. Todos estos son medios de gracia los cuales nos preparan a nosotros precisamente para esto, para las bodas. Pero, asimismo también, estas no ayudan o no sirven para cubrir las necesidades espirituales de otro. Mis hermanos, ustedes pueden estar orando por un familiar, porque quieren que ese familiar conozca del Evangelio. Y tenemos que hacerlo, no está mal que lo hagamos, tenemos que orar en todo tiempo por ellos. Lo que no podemos asegurar es que a través de nuestras oraciones esa persona se vaya a convertir. ¿Cómo se va a convertir? Cuando el mismo Señor llegue a su corazón y le convenza de justicia, juicio y pecado. Esto lo vemos precisamente porque el apóstol Pablo, por allá en el libro de los Hechos, en una ocasión estaba predicando a la orilla de un río, y todos estaban allí escuchando. La escritura dice, mientras Pablo predicaba, el Señor convencía el corazón de una mujer que estaba ahí. Si el Señor no hubiera actuado en ese corazón, nadie le hubiese escuchado. La importancia aquí precisamente es que esto no cubre la necesidad espiritual total en la otra persona. Lo mismo sucede con la lectura o la predicación del Evangelio. Usted puede estar predicando el Evangelio a una multitud. Lo que usted no puede asegurar es que todos realmente estén convencidos de ese mensaje, a no ser que el Señor entre y convenza el corazón. Estos medios de gracia son personales.
son personales. Lo mismo como vemos allí con el aceite. Las prudentes contestaron a las insensatas en forma terminante con una contundente negación. Dice el verso 9 de nuestro pasaje. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. De hecho, la respuesta allí en el verso 9, esta respuesta que dieron las prudentes parece como un poco irrazonable. ¿Dónde podrían conseguir aceite a esas horas? ¿Qué horas era más o menos? La medianoche, era la medianoche. ¿Y dónde se consigue aceite a esas horas de la noche? Parece algo irrazonable. Un mercader que tenía abierto 7/24. No, imagínese eso. Alguien que estaba interesado en el dinero, pero es que imposible. Ahora, si nosotros nos ubicamos históricamente, geográficamente, al lugar donde sucedieron los hechos, por lo menos en la forma como el Señor enseña la parábola, no habían establecimientos abiertos como ahora. Imposible. Pero más sin embargo, estas le dicen con una contundente negación, más bien vayan ustedes y cómprenle a los que venden. Pero había una razón del por qué estas les estaban respondiendo de esta manera. Porque nos puede faltar, no solamente a ustedes, sino también a nosotros. De pronto el aceite no alcanza. Vayan y compren. Esto, ya dije, es intransferible. No es posible. Pero esto da cuenta de lo mucho que se debe cuidar lo que Dios nos da. La salvación no se puede compartir. Es algo que Dios dio a cada uno. Ya lo dijimos, es intransferible. Lo mismo sucede con la fe y todos los demás dones. Esto no es algo que se pueda dar así, no más. Recordemos que ¿la fe es qué? Es un don de Dios, no es algo que nosotros le damos a otro. ¿Cuánta fe tienes tú? Tengo poquita, tranquilo, yo te voy a pasar un poco. No, no es posible. No es posible. ¿Ah? Una recarga. No, una recarga de fe, imagínense. No, no es posible. Eso no sucede. El llamado al ministerio es personal, no es una estirpe familiar, no es algo que se puede pasar a través de una transfusión o transferir con una imposición de manos. La salvación, al igual como sucede con el ministerio de aquellos que sirven al Señor, es un don del Espíritu Santo, al que ha sido llamado para heredar salvación. Por eso estas mujeres dicen, no podemos darles de nuestro aceite, vayan y consigan un poco. El problema era que ya era tarde, se acabó el tiempo. Muchos, al igual que en el tiempo de Noé, escucharon el mensaje con anticipación. Por lo menos Noé tardó más de 100 años anunciando que vendría un diluvio. ¿Cuántos le creyeron? Ninguno. Ninguno, nadie le creyó. Yo creo que ni sus propios hijos. La cuestión es que como era el padre de familia, le dijo a su familia, súbanse al arca, y ellos simplemente obedecieron a Noé. Pero a lo mejor también pensarían, vamos a ver si es cierto. Simplemente estoy ahí como cavilando un poco. Pero la cuestión es que allí vemos esta misma realidad. No se puede transferir, esto no es un asunto que uno le da a otro. Es un llamado simplemente que hace el Espíritu Santo. Por la falta de previsión, mientras se fueron a buscar solucionar su escasez en la preparación, ya no lograron entrar a la boda. Versículos 10 y 11 de nuestro pasaje cita, vamos a culminar ya. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber sucedido en el diluvio cuando comenzó a llover y las aguas empezaron a subir? ¿Qué pensarían aquellas personas alrededor del arca?
¿Ah? Ábranos, ábranos. Pero la misma escritura enseña que cuando el Señor abre una puerta, nadie la cierra, pero cuando el Señor cierra la puerta, ninguno la abre. Ya, listo. El Señor cerró la puerta. O sea, nos damos cuenta que los acontecimientos bíblicos, vez tras vez tras vez, se repiten. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Nosotros los seres humanos tenemos tendencia a olvidar. Ya no pudieron entrar. Aquí estas mujeres se fueron y cuando volvieron, ya no pudieron entrar. Esta es la acción final e irreversible. Ni el clamor ni la petición constante para que se abriera la puerta logró que se cambiara la decisión del novio. Tampoco ayudó mucho que se le llamara Señor, Señor. Esto nos recuerda a algunos personajes en las Escrituras. Vamos por un momento a Hebreos. Los invito allí rápidamente a Hebreos. Solamente constatemos capítulo 12 de Hebreos, verso 15 al 17. 12 de Hebreos, 15 al 17. Si están ahí, leo para ustedes, dice así. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, ya no se puede. Ya no hay nada. Luego entonces vámonos al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Ahí estemos muy cerquita. Capítulo 7, Evangelio según San Mateo, del 21 al 23. Escuchen este mismo suceso. Del 21 al 23. Capítulo 7 de Mateo, dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso estábamos diciendo al principio que las 10 vírgenes se parecen mucho, pero aquí había un problema de preparación. Se confiaron en sí mismas, no confiaron en la gracia del Señor. Es ahí importante en este pasaje. ¿Qué fue lo que el novio les dijo? Entonces, recordemos Mateo 7. ¿Qué fue lo que el novio les dijo a estas vírgenes que se quedaron fuera? Verso 12. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Estas pudieron haber dicho, Señor, pero si estamos aquí en la puerta. Señor, no fue nuestra culpa el que se nos acabó el aceite. Señor, pero si la culpa es suya por demorarse, ¿para qué llegó a la medianoche? Hubiese llegado más temprano. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. El Señor entonces cierra la puerta a estas mujeres y les dice, no os conozco. Pues todo esto simplemente nos deja a nosotros una conclusión lógica. La venida del Señor es segura. El tiempo de su venida es desconocido. Por lo tanto, la vigilancia constante es el consejo para todos los sabios y prudentes. Dice el versículo 13, ya finalizando. Mas él respondiendo dijo, el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una conclusión lógica. Uno de los siervos de la parábola anterior dijo, el Señor tarda en venir, pues voy a golpear a los siervos y voy a empezar a beber con los borrachos, voy a gastarme el dinero. Él se demora. O sea, empezó a hacer todo lo contrario. En el tiempo de Noé la gente estaba bailando, disfrutando todas aquellas cosas. Mientras tanto, Noé y su familia estaban subiéndose al arca, viene un diluvio. ¿Lo consideraron loco, desquiciado, demente?
Algunos de ellos pensaron, nunca ha llovido, lo único que ha descendido es un vapor a la tierra que moja y riega la tierra, pero llover, ¿cuándo ha pasado eso? Algunos hoy en día dicen, que viene, ¿dónde está? Algunos simplemente dicen, eso es un invento. La cuestión es que aquí el Señor está diciendo, viene en una conclusión lógica. Este es el consejo para los sabios y prudentes. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual no puede compararse ni prestarse a último minuto. No es algo que se pueda decir a última hora, venga, le paso esto y derechito. Nuestra relación con Dios debe ser propia y fortalecida todos los días de nuestra vida. Ya lo dije, esto tiene que ser personal. Usted y el Señor, mi querido hermano. Nada más. Nada más. No es irse uno a hacer lo que le parece. Es tener en cuenta que nosotros vivimos ahora bajo la voluntad del Señor. Es ahora entender qué es lo que tenemos que hacer. Hace poco compartía con unos padres de familia, simplemente llegaban a la conclusión que a los niños hay que dejarlos ser niños. ¿Y qué es dejarlos ser niños? Pues que ellos hagan lo que quieran. No es así. Porque ellos necesitan también comenzar a entender que son dependientes de Dios primeramente, para que comiencen a formarse realmente como personas temerosas de Dios. Hoy en día los psicólogos enseñan que cuando los jóvenes se ponen rebeldes, entonces se dice, no, pero es que ellos están pasando por una etapa de rebeldía. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La verdad es que dice la Biblia que para el necio está la vara por las costillas. Esa es una de las cosas que dice allí. Pero la verdad de esto es precisamente que es un tiempo de formación. Es un tiempo de formación. Obviamente la vara que podemos nosotros utilizar, que es mucho más eficaz, es la palabra de Dios. Es la que modela y enseña. Y de vez en cuando utiliza la otra, si es necesario. Pero es eso, mis queridos hermanos. Es un tiempo de preparación. Quiero colocar una carga sobre los padres de familia, sobre nosotros que somos adultos. Ustedes no se imaginan la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. El hecho de nosotros ser padres, el Señor no nos dio a nosotros a cuidar una plantica, riéguela y espere fruto mañana. No, es un ser humano que va a ocupar un lugar importante en esta creación. Y esa responsabilidad nuestra. Es el tiempo de preparación. Nosotros mismos nos preparamos y ayudamos en la preparación de nuestros hijos. Ellos van a tener su encuentro personal con Dios en el momento en que Dios lo tenga así estipulado en sus propósitos. Pero sí tenemos que mostrarles que en los cielos hay un Salvador. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos permitir que el mundo los destroce, porque lo que hace el mundo es entregarnos a nosotros, a nuestros hijos despedazados, para que nosotros empecemos a llorar a ver cómo los armamos de nuevo. No perdamos el tiempo, ayudémoslos a ellos. Y esto lo digo simplemente porque estas mujeres se prepararon. Nosotros debemos prepararnos. Como adultos, quitémonos la máscara y seamos sinceros. Usted y yo vivimos siendo tentados todos los días. Es difícil. La vida nos prepara a que presentemos nosotros qué es lo que somos realmente en Cristo cuando se nos presenten estos desafíos. Esa es la preparación. A cada situación que nosotros podamos fortalecernos y proseguir hacia adelante. No dejemos la Biblia de un lado, usémosla. No dejemos los recursos que el Señor nos dio, usémoslos para la gloria de su santo nombre. Seguro escucharemos el clamor y ahí estaremos despiertos para entrar con Él a las bodas del Cordero. Que este mundo no nos lleve a cabecear y a quedarnos dormidos. Pidamos al Señor que nos ayude. Precisamente
no es algo que se pueda prestar, debemos fortalecerlo. Al tener una relación propia con Dios debe ser fortalecida todos los días de nuestra vida. Y tener en cuenta, amados hermanos, que ya estamos en ese tiempo de preparación. No es un tiempo futuro. Ya estamos. Los que vivieron en el siglo XVI ya estaban en este tiempo de preparación. Quienes vivieron en los primeros siglos de la iglesia ya estaban en esta preparación. Los que despidieron al Señor cuando se fue en una nube ya estaban en esta preparación. Muchos consideran que el Señor ya está tardando demasiado. El apóstol Pedro nos dice que más bien es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En el verso 6 dice que se oirá un clamor, un grito de anuncio. Pues mis hermanos, en 24 y 31 dice que los ángeles vendrán con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. Pablo dice que los muertos en Cristo serán resucitados y los vivos serán transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Hermanos, el anuncio del Evangelio que nos invita a las bodas está tocándose hace más de 20 siglos. Estemos apercibidos, preparémonos, porque el Señor viene. Que sea para Él la gloria y que nosotros como iglesia lo estemos esperando con ansia y con anhelo. Que sea nuestro deseo estar con Él por toda la eternidad. Dios bendiga, sustente y gobierne su iglesia. Amén. Oremos. Padre, gracias una vez más. Señor, cuánto deseamos nosotros las predicaciones, los mensajes de alivio que nos llenen de alegría, de gozo, de regocijo. De aquellos mensajes que solamente alimentan la emoción, pero no el alma. Señor, gracias porque tu palabra se predica en todas las formas. Y en ella también encontramos amonestaciones que nos hacen despertar de nuestra condición. Gracias, Dios mío, porque este es el anuncio que tu iglesia necesita. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Y es seguro que nosotros en este tiempo de preparación, Señor, debemos todos los días anticiparnos a tu llegada, hacer lo que es correcto, vivir conforme a tu voluntad, hacer las cosas que son agradables a ti. Esa es nuestra preparación. Que todo lo que podamos conocer de ti lo pongamos por obra, Señor. Que no dejemos simplemente que la fe quede muerta, que ella tenga también su accionar, que nuestra fe sea una fe activa, que vivamos para ti, Señor, que podamos enseñar a muchos, Señor, el mensaje de tu palabra, que podamos transmitir, Señor, pronto que tú regresarás, y que al mismo tiempo, que todos los días debemos proceder a un arrepentimiento verdadero delante de ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones. No permitas, Padre bendito, que comencemos a divagar en tu palabra, a buscarle, Señor, tantas vertientes, Señor, cuando el mensaje es uno solo. Estar preparados porque tú regresas. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bendito, a no estar pensando, Señor, en cosas vanas. Ayúdanos, Señor, a preparar a nuestras futuras generaciones. Por lo menos que ellos tengan conciencia de pecado y que tengan conciencia de tu existencia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque a fin de cuentas tus propósitos se van a llevar a cabo. Pero en nuestra responsabilidad está el que estemos preparados, Señor, para tu inminente regreso. Por eso encomendamos, Señor, nuestra salvación en tus manos benditas. Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, lo encomendamos en ti. No permitas que menguemos en nuestra fe o que desmayemos. Aunque éstas se durmieron, Señor, ayúdanos a estar firmes, Señor, a que por lo menos nuestro oído no se duerma, que estemos dispuestos a escuchar tu voz
toda vez, Señor, que estemos escuchando de ti, de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, Señor, porque a veces el afán, la ansiedad, el cansancio, el poco dormir, nos lleva a nosotros a que escuchemos pesadamente. Por eso no crecemos espiritualmente, por eso no crecemos en el conocimiento, por eso no crecemos, Señor, en la capacitación que necesitamos, Señor, para repetir lo mismo que tú hiciste en el monte de la tentación, porque escrito está. Es la única manera de resistir al enemigo y al tentador, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito, a asimilar, Señor, y aprovisionarnos de tu palabra para usarla en el momento adecuado, Dios mío. Gracias por esta mañana, Señor, por tu iglesia que se ha reunido. Gracias por darnos una vez más el alimento de tu palabra y por fortalecernos cada día, Señor, para que te adoremos y exaltemos tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.